Bueno, nos gozamos de que la palabra sigue añadiendo y añadiendo nuevas iglesias. Así que cada día somos más. Esto es un misterio que no lo podemos todavía entender, ¿cómo se llama? La longitud, lo grande que la palabra está logrando en muchas naciones. Vamos directamente al mensaje de esta noche. El tema es la perfección de los santos. La perfección de los santos. Un saludo a todos los bendecidos que me ven por el internet en las naciones. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios, libro a los Efesios. En el capítulo 4 vamos a leer del verso 7 en adelante. Cuando lo tengan, podemos decimos aleluya. No. Decimos Abba Padre. Dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Oye, qué gracia se nos dio. No es la medida del apóstol Pablo, no es la medida de María, no es la medida de un hombre, sino que a cada uno individual se nos da la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso es que cada semilla da fruto por su género. Así que si se te dio esa gracia, la verdad que tú estás bien agraciado, estás bien lleno de gracia. A nosotros, a veces en algunos lugares, las personas que no nos entienden, dicen que nosotros somos creciendo en desgracia. Pero lo hacen porque están sentiditos, están molestos y nos dicen así. Pero es al contrario, nosotros, la gracia que tenemos es a la medida del don de Cristo. Es una buena gracia esa. Así que cuando te pregunten de qué gracia ustedes hablan, dile, yo hablo de la gracia de la medida, la misma medida de Cristo es la que está en mi espíritu. Así que verdaderamente estamos completos, ¿no? Una buena medida de gracia. Y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjate, la cautividad estaba en pie desde Adán hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Nadie era libre, había cautividad y nadie tenía dones. Lo que habían eran unos llamados que ellos ejercían, pero no dones, porque los dones tuvieron lugar cuando se llevó cautivo la cautividad. Ahora, esos dones no los da la iglesia, no los da un seminario donde tú vas a estudiar. Ahí tú aprendes, pero el don, quien lo da es Cristo personalmente. Él escoge hombres y dio dones a los hombres. Mira cómo dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Perdón, en forma de pregunta. Primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Quiere decir que el que descendió es Dios mismo. La medida, dice Colosense, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Quiere decir que la medida de ese don es un don maravilloso. Lo que sucede es que la iglesia ha estado tan atrasada por tantos miles de años que las personas lo que hacían era jugando a la religión, en portarse bien, tratando de alcanzar unos grados espirituales. Y de hecho hay algunas iglesias que dicen, mira, este es bien espiritual, este no, aquel es carnal, este es así, este ora mucho. No, Él te dio el don a la medida de Él. Todos nosotros estamos completos en espíritu, no nos falta nada. La medida de Él es buena, diga, es buena esa medida. Dice, verso 11,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Los apóstoles no se hacen. Usted sabe que a veces hay personas por ahí que de momento pues se llaman apóstoles. Y dice que él mismo es el que escoge eso, desde el cielo él los escoge. Y los envía a la tierra, los mete en vasos de barro y los constituye y les da unos dones. A veces esos dones están adormecidos, escondiditos, porque esos dones se capacitan cuando usted va a una iglesia de gracia. No a cualquier lugar que se llame iglesia. Entonces empieza a activarse una medida que hay en ti. Y toma un tiempito en lo que tú aprendes la palabra y luego no te puedes zafar de ahí. Eso te absorbe, te posee. Tienes la mejor posesión. No sale con nada, porque es el mismo que ya te llamó y te constituyó. De ahí, por eso Pablo dice, estoy preso en estas cadenas. Ahora, aquí hay un detalle que esto se presta, porque ahí dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. Está en plural. Por eso es que algunos bendecidos alrededor del mundo, ellos dicen, José Luis no es el único apóstol. Porque como ahí dice apóstoles, no dice apóstol. Ahora nosotros entendemos que para mantener la unidad del Espíritu tiene que ser un solo apóstol, porque si pone apóstoles, entonces los apóstoles van a enseñar diferente y entramos en diversidad. La pregunta está, pastor, entonces ¿cómo explicar eso para decir que es un solo apóstol? Porque él dio dos apostolados. Por eso es que dice apóstoles. A Pedro lo hizo que apóstol de la circuncisión y a Pablo apóstol de la incircuncisión. Son dos apostolados. Así que él no podía decir que él constituyó a un apóstol. Él constituyó apóstoles. Ahora fíjense que el apostolado de Pedro era un apostolado de maldad y el apostolado de Pablo un apostolado de bien. Porque el apostolado del apóstol Pedro era una mezcla de la ley de Moisés, que es un pacto con ¿qué? Con defectos. El apostolado de Pedro fue un pacto con defectos. Y fue un pacto pasajero. Vamos a ver lo que dice el apóstol de ese apostolado de Pedro. En Hebreos, volvemos de nuevo a Efesios, marque la página, pero vamos a Hebreos capítulo 8 para que usted vea un detalle de dónde nació el apostolado de Pedro. En el verso 6. Hebreos capítulo 8, verso 6. Dice, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Yo quiero que usted me preste mucha atención en este momento porque yo voy a hablar de un apostolado falso y de un apostolado verdadero. Del verdadero evangelio y del falso evangelio, en este caso. Porque estamos hablando de la perfección de los santos y el apostolado de Pedro no perfecciona a los santos, más bien los daña. Entonces usted tiene que entender en qué apostolado usted se va a cobijar. Mira lo que dice el verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, diga defectuoso, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Quiere decir que aquel pacto fue con defectos y el apostolado de Pedro es el de la circuncisión, que usted se recuerda que Moisés mandaba a circuncidar a los niños. Al octavo día, cada vez que un niñito nacía, había que circuncidarlo. Y entonces, vamos a ver en Gálatas, antes de Efesios, vamos un repasito pequeño por las visitas y el internet, que me están mirando miles y miles de personas. Mire, me están mirando sacerdotes, me están mirando pastores pentecostales, bautistas, de todo me están mirando. Entonces ahora yo les voy a salvar la vida a ellos. Les voy a salvar la vida porque si ellos descubren lo que vamos a hablar, se salen del apostolado de Pedro y entran al apostolado de Pablo. ¿Amén? En Gálatas capítulo 2, en el verso 7, habla de estos dos apostolados. Por eso es que Pablo dijo que él mismo constituyó apóstoles, porque él constituye apóstoles buenos y malos. Igual que él constituyó al diablo, él fue quien lo creó.
Y él hace el bien y el mal. Dios es el gobernador de ambas cosas. Ahora fíjense lo que dice aquí en el verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, ¿el de qué? Diga, dos evangelios. Hay un verdadero evangelio y hay un falso evangelio. El de la incircuncisión es para nosotros los gentiles. El de la circuncisión es, o fue, para los judíos. Entonces son dos apostolados. Ahora, hay que ver la conducta de Pedro en su apostolado. Mire lo que dice en el capítulo 2, en el verso 14. Mira lo que dice. Bueno, el verso 11 primero dice que el líder de la incircuncisión reprendió al líder de la circuncisión. O sea, Pablo reprende a Pedro. En el verso 11 le dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de qué. Quiere decir que Pablo viene y dice, miren hermano, a mí se me dio el evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión. Pero entonces aparece ya reprendiéndolo. Dice, tú estás de condenar, Pedro. Y alguien diría, imagínate que Pedro le dijera, pero Pablo, si ahora mismo tú dices que Dios me dio el evangelio de la circuncisión, dice, pues quédate con los judíos, porque la circuncisión es para los judíos. Eso es de Moisés. Eso fue un pacto defectuoso. A los gentiles no les traigas esto. Por eso fue que Jesús en los días de su carne le decía a los apóstoles, por camino de gentiles no vayáis. No lleven esto a los gentiles, que esto es para ustedes, los judíos. Pero entonces en el verso 14, Pedro no le hace caso. Mira lo que dice el verso 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Diga del evangelio. El evangelio es la incircuncisión, que es donde tú estás cobijado ahora mismo. La garantía de que tú andas en la verdad, que no estás en un ministerio de mentira, de que no estás en un apostolado falso. Es ese. Mira cómo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué hacía Pedro que obligaba a nosotros los gentiles a qué? Pues usted sabe que Pedro estaba mal porque el evangelio de él era de circuncisión para los judíos. El evangelio de Pablo era para nosotros los gentiles. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando Pablo va a Roma, comienza porque estaban los gentiles. Los romanos no eran judíos, eran gentiles. Y entonces, pues Pablo dijo, este es el territorio mío. Pedro, no te metas en Roma. Es territorio mío. El evangelio de la circuncisión, yo quiero llevarlo a Roma. Pero cuando se puso a hablarlo, ahí Pedro entonces maquinó, no conviene que este hombre viva. Entonces, la historia, diga la historia. Oye, los que nos están viendo por internet van a entender la historia. La historia dice que Pablo, su deber era ir a donde a los gentiles con el evangelio de la incircuncisión. Pero entonces vino Pedro y los apóstoles buscaron la forma de matarlo. Y entonces, ¿quién fue el primer papa? Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Pablo le dijo, mira, tú estás de condenar, no me traiga la circuncisión a los gentiles. Pero Pedro persistió. Por eso es que Pedro es malo. Pedro fue desobediente. Yo tengo que identificar a Pedro a las naciones, porque si el Papa me está oyendo, mira, yo no sabía eso. Déjame salir del falso evangelio. ¿Ah? Miren, ustedes saben, los sacerdotes, pastores, ministros, pentecostales, bautistas, evangélicos de diferentes denominaciones, adventistas del séptimo día, que son gentiles y se tragaron el anzuelo de Pedro y están en la circuncisión. Mire, Pedro fue malo desde un principio. Dios escogió 11 apóstoles para la circuncisión, para la maldad, porque es un pacto con defecto. Pastor, usted dice eso de Pedro. Mira, no se lo dije a nadie, pero yo se lo voy a decir a la gente del internet. Oye esto. ¿Ustedes se recuerdan que Pedro hacía muchos milagros? ¿Ah? ¿Verdad? Que sacaba demonios y hacía milagros.
Pues tú sabes lo que dijo Jesús de esos apóstoles. Dice, en aquel día muchos me dirán en tu nombre, echamos fuera demonios, sacamos. Y os diré, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Pastor, pero usted está diciendo que Pedro es malo. Yo no lo digo, aquí lo dice. Que Pablo dijo, tú estás de condenar, tú eres malo. No le hagas daño a las naciones, deja eso aquí en Jerusalén. Pedro, mire, Pedro fue malo y yo tengo las evidencias, yo no estoy mintiendo, tú y yo. Mire, cualquier amador de verdad que me esté viendo por el internet, que sea honesto, porque Pablo, cuando tú oyes la verdad y no lo obedeces, Pablo dice, esto le sirven a sus vientres, no aman a Jesucristo. Pero el que ama de verdad a Jesucristo y me está escuchando, dice, mira, si él está diciendo la verdad. Pablo tuvo que reprender a Pedro. Hermano, esto es historia lo que estamos hablando. Esto es histórico. Usted no ve que hasta estos días la iglesia ha sido engañada. Hasta este día la iglesia ha sido engañada. Tú y yo estamos despertando ahora, viendo el daño de Pedro. Usted sabe que hay un detalle de la vida de Jesús en los días de su carne que dice que él no se le halló engaño en su boca. ¿Verdad que sí? O sea, ¿qué significa eso? Que lo que él hablaba era ¿qué? Verdad. Ah, y él dijo, de cierto os digo que de cada palabra ociosa, cada palabra neutro, que digan los hombres, darán cuenta en el día delante de los ángeles. En otras palabras, él comparó a aquella gente como los muchachos que se van a las plazas, así lo dice la Biblia, que hablan cosas necias, mira, y hablan boberías y boberías. Dice, pues cada palabra que sale de la boca, así que él se aplicó eso a él, porque él nunca habló una palabra corrompida. Quiere decir que cuando él un día le dijo a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás. Yo sé que esto es fuerte, pero está escrito, ese es el problema, que está escrito. Usted no sabe que el papado romano, o sea, la identidad que tomó lugar en Roma a través de Pedro, había maldad en Pedro. O sea, Pedro lo hizo con toda alevosía, con todo propósito de dañar a los gentiles. Bueno, Pedro es el culpable de que a través del ministerio ese de Roma, que salió de Roma, se dañaran las naciones. Mire, la pobreza es culpa de la Iglesia Católica. Mire, los engaños políticos, la corrupción política, todo el daño que está recibiendo este mundo ahora es por culpa de ese falso apostolado. Por eso es que Pablo, en Gálatas 1:18, dice que Pablo fue a ver a Pedro por 15 días. Ahí mismo en Gálatas 1:18, si quiere verlo, por causa de las naciones. Muchos de ustedes ya lo saben, pero mira el verso 18 del capítulo 1 a Gálatas. Dice, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿qué? 15 días. ¿Qué usted cree que hacía Pablo con Pedro? Mira, Pedro, te voy a decir, tú andaste con Jesús en los días de su carne, pero después que resucitó se me apareció a mí y me dio un evangelio diferente al que tú predicas para los gentiles. En 15 días se puede hablar mucho, hello. Y entonces después pasan 14 años y ya Pablo no aguantaba más. Pablo dice, tengo que defender mi ministerio. Si este bandido no respeta, yo que estuve 15 días allí se lo advertí. Y con todo eso sigue empeñado en llevar ese falso apostolado a nosotros los gentiles, a la amada, a la que Dios escogió a Pablo para comunicarnos los misterios, y ellos vendiéndonos una misa, vendiéndonos escapularios, vendiéndonos cruces, vendiéndonos rosarios, vendiéndonos historietas de santos y de santas y de cosas. Esto es un engaño de 2000 años y las naciones todavía siguen engañadas. Eso tiene que parar en este milenio. Esto me trae persecución a mí, ¿verdad que sí? Y ahora más que me ven por el internet, voy a tener que poner una careta ahora aquí para que no me conozcan en los aeropuertos. No, es que ellos a mí no me van a poder tocar aunque lo planifiquen.
¿Tú sabes por qué? Porque este es el tiempo de papá, este es el tiempo de Dios de separar lo malo de lo bueno. De separar lo malo. Y tú, oye, yo necesito que tú me ayudes en esto. Tú eres deudor, tú estás en deuda con el Espíritu. Hello. Hay deuda, yo quiero que tú conozcas la verdad, te afirmes en la verdad, te sostengas en la verdad y prediques la verdad. Eso es lo que hay que predicar. Dos apostolados, dos evangelios. Pastor, pero y los otros 4 evangelios, esos no son evangelios, esos son historias. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Como dijo Lucas, ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Lucas, el libro de Lucas, no es. Usted no está supuesto a decir, busquemos el santo evangelio según San Lucas. No, porque Lucas dice, Lucas mismo, si estuviera vivo, te decía, mira, eso no es ningún evangelio, eso es una historia que yo escribí, de las cosas que yo investigué. Hay 2 evangelios, uno falso y uno verdadero. El verdadero es el del apóstol Pablo y solo se encuentra en 14 libros. De Romanos a Hebreos. Luego están los demás libros que son de la Biblia, pero no son evangelios. Son historias, son escrituras, pero el evangelio está de Romanos a Hebreos. Y tú tienes que saber eso. Porque esa es la expresión que hizo nuestro bendecido hermano apóstol Pablo, que nos dejó el fundamento escrito. Y ya nosotros lo sabemos. Todos estuvimos engañados. ¿Y tú sabes qué? Yo también estuve engañado muchísimos años. Porque Dios escogió a 11 apóstoles de maldad. Pastor, usted está diciendo que los apóstoles eran malos. Todos eran malos. Fíjese si eran malos. Que la Biblia dice que cuando Cristo murió, el apóstol de la incircuncisión Pablo dice, Cristo murió de una vez y quitó el pecado para siempre. ¿Para qué Cristo murió? ¿Para quitar qué? El pecado del medio, ¿verdad? Lo sacó del medio para siempre. Ahora Juan viene y dice, hermanos, si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre. Entonces, tan pronto Juan dice, si alguno ha pecado, ¿tú sabes lo que está haciendo Juan? Tirando por el piso todo el propósito de Cristo haber muerto en la cruz del Calvario. Porque sí que Juan era más malo que Pedro. Y Santiago dice, hermanos, ya veis que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino por las obras también. Y Pablo dice, hermano, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Y Santiago dice, no, es por fe pero por obra. No. Entonces Romanos 11:6 hay que borrarlo, que dice que si es por fe ya no es por obra. De otra manera la fe ya no es fe. Y si es por obra ya no es por fe. De otra manera la obra ya no es obra. Así que Santiago era otro bandido más, que era hermano de Jesús también. No, él sigue hablando de esos apóstoles, los va a matar a todos. No, es que tengo el llamado de identificarlo. Tengo el llamado de identificarlo. Oye, ese Pedro fue malo. Por eso es que el Señor decía, este pueblo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No todo lo que brille es oro. Usted ve a esa gente por ahí, tú sabes, con muchas figuras y muchas ceremonias y pastores con unas Biblias bien grandes. Y hablan de Jesucristo y dice, el Señor los ama. Jesucristo es el Salvador del mundo. Pero el diablo te anda buscando. Entonces ya, eso es una forma de hablar bien, pero anulando después todo. Cristo murió por nuestros pecados, pero no los quitó completamente, todavía se te puede hallar en pecado. Entonces, ¿para qué murió entonces? Dejándote un cuerpo malo, las garantías son 100% que te van a hallar en pecado de nuevo. Entonces Cristo murió en vano en la cruz del Calvario. Pensamos, ¿cómo es que te dicen esos hombres que aman tanto al Señor? Lo aman más que nosotros. Andan con sus Biblias así por todos los aeropuertos. Yo la mía la escondo para que no me confundan con ellos. Ellos andan con la Biblia así. Esos son los que dicen, hermano, Dios odia el pecado. Y entonces, si te hallan en pecado, te quedas cuando Cristo venga. Ahora, ¿en qué pecado? ¿En qué quedamos? ¿El vino y lo quitó o todavía está en pie? Hay muchas formas de anular lo que uno representa. Hay hombres que te dicen cosas, pero en el fondo, Pablo le llamó a eso huecas sutilezas.
apariencias de piedad, mentes hinchadas. 2 apostolados, uno bueno, uno malo. Nosotros estamos bajo el bueno, el verdadero, el evangelio de la gracia dado a un solo apóstol, el apóstol Pablo. Eso es así. Todos recibimos. Bueno, vamos a seguir leyendo el verso 11 de Efesios, libro de los Efesios, capítulo 4, verso 11. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el propósito era de la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, déjame preguntarte, bendecido, te voy a poner a pensar de nuevo. Te voy a poner a pensar. Si Él constituyó el apostolado de la incircuncisión para edificar el cuerpo de Cristo, y el que hacía ese trabajo estaba supuesto a ser Pablo y lo mataron en Roma, entonces, ¿dónde estaba el cuerpo de Cristo? Pedro no pudo levantar el cuerpo de Cristo porque Pedro era circuncisión y la ley nada perfeccionó. Él representaba la ley. De hecho, la misa es una fotocopia de lo que hacían los judíos en el desierto. Entonces, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Dice, para la edificación. Y el edificador no había aparecido todavía hasta el 1986. Comenzó, cuando este ministerio comenzó, ahí comenzó el cuerpo de Cristo en la iglesia. Ahí comenzó. Pastor, pero usted me va a decir a mí que todos esos evangélicos, buena gente, todo ese grupo de iglesia que se ha levantado, que ahí no está el cuerpo de Cristo. Pero con qué, si el cuerpo con lo que se edifica es con los dones, y los dones estaban escondidos. No había, el apostolado de la gracia estaba escondido. Mataron a Pablo y allí cesó. Para él poder edificar el cuerpo de Cristo tenía que traer el edificador. Y el edificador en este caso, ya yo entiendo que soy yo, pero yo estaba enredado también en esa mogolla que yo estaba metido. Yo también estaba enredado en eso. Yo tenía, mire, una iglesia, atienda bien, una iglesia que une a Pablo con los apóstoles. Ustedes tienen memoria que la gente dice, no, a 11 apóstoles. Judas se quitó la vida, quedaron 11. Entonces vino Pablo como el número 12. O sea, él fue el último de los apóstoles. Y entonces los mezclan a los 12. Eso es lo que hacen las llamadas iglesias de hoy. Mezclan a los 12 y entonces cogen el paquetito entero. Cogen circuncisión con incircuncisión y lo empaquetan y hacen una iglesia de eso. Eso no levanta el cuerpo de Cristo. Usted no pensaba así, antes yo pensaba así, que Pablo pues llegó como un abortivo ahí, pues lo pusieron ahí con los apóstoles y los mezclaron. No. Pablo dice, yo el primero. Es más, él dijo, yo puse el fundamento. Y los demás apóstoles, esa gente no pusieron nada. Oye, Pablo, pero no seas vanidoso, reconoce a Pedro. Pero ¿cómo voy a reconocer a esta gente si eso es circuncisión? Eso es ley mezclada con Cristo. Y la ley nada perfeccionó, fue un pacto con defecto. Entonces el cuerpo de Cristo tenía que edificarse, pero ¿cómo se iba a edificar? Con las herramientas verdaderas. Pastor, entonces los demás grupos cristianos no son cuerpo de Cristo, están desmantelados. Así está ese cuerpo, está sangrando, está por ahí que no saben para dónde van. Unos creen esto, otros creen en aquello, una diversidad tremenda. Ese no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un pueblo que habla una misma cosa, un mismo sentir, un mismo parecer, con un apostolado. ¿Cómo comenzó el evangelio de la incircuncisión? Pues cogieron a Pablo y lo subieron al paraíso. Por eso es que Pablo le dice a Pedro, Pedro, tú estás de condenar, no trates de judaizar a los gentiles. Les revelaba a Pablo, les revelaba. Y entonces Pablo escribía y enviaba esas cartitas. Pero entonces lo mataron en Roma. Pero a él trataron de matarlo antes y no podían.
porque Dios lo protegía. Pero llegó un momento donde Dios, en el decreto de Dios, Dios dijo, voy a permitir que Pablo desaparezca y deje el fundamento. Y yo después traigo a otro. A la final trompeta, traigo a otro. Y yo buscaré la forma de dejárselo saber. Pero fíjate que Dios mismo veló todo este evangelio de la incircuncisión. Dios lo mezcló ahí. Está todo ahí mezclado, mira. Y nadie sabía cómo desenredar ese asunto de todos esos libros. Y yo tampoco, nadie. Yo tampoco. La teología americana, los dos idiomas que yo más o menos domino es inglés y español, y yo no he escuchado a nadie dividir, mira, circuncisión de incircuncisión. Yo no he visto a nadie. ¿Y por qué usted lo hizo? Porque hace ese mismo tiempo que Dios un día me llevó al paraíso. Si yo no voy al paraíso y Él me lo comunica, yo no hubiera, este ministerio no existiera. Porque es que yo no iba a entender, eso nadie lo ha entendido. Nadie ha predicado lo que se dice en este ministerio por 2000 años, nadie lo ha dicho. El mismo Jesucristo se me presentó así de frente y comenzó a hablar conmigo y me abría la escritura en Romanos. Me decía, mira, Romanos 6, tú estás muerto al pecado. Romanos 7, estás libre de la ley. Romanos 8, el espíritu de vida en Cristo Jesús te libró, José. No es que, él mismo me decía, no es que te va a librar, te libró en tiempo presente de la ley, del pecado y de la muerte. Tú estás salvo para siempre, José Luis. Él mismo me lo decía. Y tan pronto eso sucedió, imagínate qué maravilla que yo estoy metido en un sistema que está mezclado con los dos evangelios, circuncisión e incircuncisión. Y tan pronto yo me levanto al otro día, yo me levanto diciendo, yo estoy salvo para siempre. Yo estoy libre del pecado. Yo soy impecable, no se me puede hallar en pecado. Aunque peque, no se me puede hallar en pecado porque no estoy bajo la ley. La ley te halla en pecado, pero la gracia te cobija y no se te puede hallar en pecado aunque peque. Naturalmente tiene sus consecuencias y hacer lo malo, ¿no? Como hemos dicho y repetido. Pero desde ese día, y yo comencé a hacer dibujitos de las piernitas esas. ¿Dónde están las piernitas? Bueno, están por allá. Las piernitas, que la palabra corra. Y empecé a hacer casetitos, yo me encerraba en un cuarto y comenzaba, como yo no tenía audiencia, yo no tenía nadie creía en mí. Pues yo me encerraba en un cuarto y empezaba a hablar como si estuviera hablando con mucha gente. Y me ponía a explicar así, hacía un casetito y le hacía copia y empezaba a enviarlo para un lado, para otro, así. Y los que me oían, que se convencían, decían, oye, eso es verdad. Y ustedes, los que me conocen hace tiempo, se recuerdan que yo grababa un oído enfermo. La iglesia enferma. Yo tenía temas que decía santos cansados, porque así era que yo estaba cansado. Y yo escribía también y los ponía en casetito y los ponía a correr yo mismo haciendo copia, mira, de una grabadora a otra ahí. Y me compraba otra grabadora y hacía 2, 3, porque no existían las duplicadoras de cassette, no existían para ese tiempo. Y yo pues hacía todos los que podía. Entonces me ganaba 10 personas y los tenía contentos. Y a los 5 días me llamaban y me decían, oye José Luis, tú no estarás en un falso evangelio, porque Gálatas dice que si alguien os predica otro evangelio, sea anatema. Y decía, no, en ese es que tú estabas. Yo te estoy tratando de sacar de ese. El verdadero es el de Pablo. Oye, qué lucha fue eso para ganarse unos poquitos. A principio, bien difícil. Hasta que el ángel del Señor se me apareció en Guaynabo y me dice, múdate a Miami. En maletas. No lleves nada. Deja la casa aquí con muebles y todo. Vete a Miami. Porque en Miami tengo un puente para las naciones. Y yo arranqué para acá, para Miami, creyendo a ese llamado, pero no había nada, yo no veía nada. Yo sé que el ángel me dijo, vete a Miami. Y entonces, y tuve 2 años aquí y no encontraba cómo hacerlo. Y bueno, Señor, lo harás tú, pero ¿y cómo? Y entonces las instrucciones, métete a las redes, comienza con 15 minutos. Y ahí comenzó la revolución. Y comenzó la palabra a correr. Oye, ya estamos en 22 naciones, ¿viste? Oye, qué precioso está eso. Ahora, eso lo ha hecho el Señor, no yo. Yo simplemente me niaba los labios, que hasta ahora es lo que he hecho, hablar. Esos son los instrumentos de trabajo mío, hablar. Pero el Señor, aquella reunión que yo tuve con Él, eso fue tremendo. Y después se me apareció por segunda vez
por segunda vez, se me aparecieron 2 ángeles, altos así, fornidos, y me dijeron, ven que el Rey de Reyes y Señor de Señores viene a ungirte para el ministerio, años después. Y entonces yo le pregunté a los ángeles, ¿eso duele? Porque ungirte, y yo, ¿y padre, qué será eso? Y yo no sé por qué yo le pregunté que si eso dolía. Y no me contestaron porque ellos no contestan preguntas necias, tú sabes. Y entonces de momento, el mismo personaje que años atrás me había revelado, Jesucristo mismo, de momento viene hacia mí. No le veo la cara, lo que veo son como unas cosas así de fuego que le tapaban la cara. Y viene y se me acerca así y coge la mano y me dice, te unjo para el ministerio, vete a las naciones. Y no existían ni 30 miembros en la iglesia, te unjo para el ministerio. Y ahí fue que yo vine y me mudé aquí. Y 2 años espera, Dios mío, ¿cómo lo hago? ¿Cómo va a ser esto? Porque no había patrones, tú no ves que nadie había trabajado como yo lo he hecho, no había patrones, yo no podía aprender de nadie porque el sistema está corrompido, el sistema está leudado, todas las iglesias están dañadas, todas. Y si usan a Pedro como enseñanza, no son iglesias, son sinagogas, porque Pedro es de la circuncisión, no se puede llamar iglesia. Antes yo hablaba de esto y la gente me decía, José Luis, nosotros te conocemos porque tú tienes muy buen entusiasmo, pero ahora puedo hablar porque tengo las cartas, tengo las evidencias que son todos ustedes y todas las naciones. Entonces, la perfección de los santos es un conocimiento que viene a través del evangelio de la incircuncisión, explicado solo por un apóstol. El apóstol Pablo pone el fundamento y el edificador lo explica. Y eso te perfecciona. ¿Cuántos años tú estuviste en una iglesia donde no te presentaron perfecto? Nunca yo escuché a nadie decir, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Porque el propósito de estos dones es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito. Ahora fíjate, mira lo que dice en Efesios, vamos a terminar ya. En Efesios 13, bueno, el 12, vamos a repetir el 12 y el 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? ¿El de la circuncisión o el de la incircuncisión? El ministerio de la gracia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate que esto era profético hasta estos días. Ahora es que el cuerpo de Cristo se está levantando. Fíjate lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Tú sabes cuál es la unidad de la fe? La unidad del Espíritu. Y antes no se podía. Tú no ves que los mismos evangélicos creen diferente a los otros evangélicos. Entonces no se edificaban en la unidad de la fe. Para poder edificarse en la unidad de la fe, tienen que escoger a una sola voz, una sola trompeta que toque, y que los demás repitan lo que esa voz repite, que es lo que nosotros llamamos el calqueo. Fíjate que nosotros somos el primer ministerio en el mundo que Dios nos permite estar en vivo ahora mismo con todas las naciones. El único ministerio en el mundo. De habla hispana. Tengo que corregir porque hay uno en inglés que lo está haciendo. Entonces, en la unidad, en esa unidad de la fe, fíjate lo que dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me gusta reconocer cuando hay hombres que me dan pensamiento, y en este caso nuestro bendecido Tony, hace poco me dice, apóstol, ¿y ese conocimiento será lo que nos va a traer la incorrupción del cuerpo? Oye esto, cuando Cristo murió, ¿tú sabes lo que lo levantó él? Que él tenía conocimiento porque él sabía que él vencería la muerte. ¿De dónde él vencía la muerte? Por el conocimiento. Entonces, hay un conocimiento que Cristo, aún muriendo ahí, lo que sucede es que él no lo podía hablar. Pero cuando resucitó, se le apareció a Pablo y se lo dio a Pablo. Y se escribió. Ahora, fíjate lo que va a suceder.
Y prepárate para lo que voy a decir ahora. Cuando todo el cuerpo de Cristo que está siendo edificado por esta palabra, a través del calqueo, todos tenemos el mismo conocimiento. En Brasil es lo mismo, en todas partes, Centro, Suramérica, todo, y todos los pastores nos escriben. Y mire ese calqueo, qué tremendo está. Ahora mismo Ivy me enseñó una carta de Bolivia donde le decían, Ivy, no negamos al Señor en esta situación. Y así que ya llegó el tema, no negamos al Señor allá. Y en Cuba no negamos al Señor, y en todas partes. Ahora, cuando todos los que están siendo edificados por este evangelio, que es el evangelio de la incircuncisión, este cuerpo corrupto que nosotros tenemos, ese conocimiento es un código que la carne no lo puede soportar, y va a llegar un momento que en un momento dado toda la iglesia va a quedar vestida de incorrupción a través de ese código que es el evangelio de la gracia. Oye, pero ahí dice todos, no dice alguno. Ahí no dice los hermanos más ungidos que oran mucho y que doblan muchas rodillas. No, es todo, porque el conocimiento no hace acepción de personas. Cuando tú eres edificado, aquí más nadie es espiritual más que nadie, porque el conocimiento evita que llegue la competencia humana de que yo soy más que tú y tú más que yo. Eso existe en el sistema, ¿lo ves? Que están los hermanitos unidos, los que pasan al frente y oran, o los que vienen el sábado cuando el pastor dice, hermano, el sábado vamos en ayuno y oración, los que puedan venir porque las cosas están malas, Satanás se está quedando con la iglesia, ¿ves? Ese tipo de corrupción, ese tipo de plática corrupta, de conocimiento corrupto, pues allá pues se van algunos y otros están fríos y otros, ese lenguaje juanino, porque cuando no eres frío ni caliente, eso no es, eso es circuncisión. Eso viene de Moisés. ¿Te recuerdas que Moisés alzaba la mano y ganaba el pueblo? Y se le bajaba la mano y perdía el pueblo de Dios. Y venía otro y le levantaba la mano y empezaba a ganar el pueblo. Allá es competencia. Aquí no es eso. Aquí todos estamos completos y perfectos sin que nos haga falta nada. Aquí la competencia viene del Señor. Oye, pero tú sabes lo maravilloso. Lo que me da lástima es con el sistema religioso que nos critica. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando esto se vista de incorrupción, recuerda que tu trabajo en el Señor no es en vano. Estar sentadito aquí oyendo esto y oye, y come. Esto es un conocimiento que tiene que explotar en alguna forma. Tú no ves que todo no se puede quedar en conocimiento. Llega una estatura, diga estatura. Si hay una estatura, hay una medida. La plenitud de Cristo, cuando todos lleguemos, y entonces en todas partes del mundo donde va a estar ese cuerpo que está siendo edificado, porque todos los que Él tiene van a llegar. En un abrir y cerrar de ojos, no solo tu entendimiento queda alumbrado, pero tu cuerpo va a ser transformado cuando esto corrupto se vista de incorrupción. Entonces, ¿tú sabes lo glorioso que sería vivir aquí en esta tierra con un cuerpo glorificado? ¿Tú tienes memoria cuando Jesucristo que resucitó, que andaba con un cuerpo glorificado? Él estuvo 50 días, bastante tiempito por ahí, lo vieron. Y la gente, habían dos los que iban en camino de Emaús, dice, oye, con razón nos ardía el corazón cuando este hombre iba al lado de nosotros. Porque es ahora y hacemos arderle el corazón a la gente y las mentes cuando hablamos de esto, los entendidos. Quedan, oye, qué precioso, yo me imaginaba que eso era así, qué maravilla. Pero cuando nuestros cuerpos sean revestidos, ¿tú te crees que Dios se va a ir con las manos cruzadas y sacar y que llevárselo por allá para arriba a esconderlo con tanta burla que le han hecho aquí? Él necesita ese cuerpo aquí presente en la ciudad, donde hayan personas vestidas de incorrupción. Donde cuando lo perfecto se llena en todo, cuando llena toda esa plenitud. Es aquí, los negocios son aquí en esta tierra. Aquí comenzó. El salmista lo dijo, la tierra está firmemente y no será conmovida del lugar.
Eso que Pedro dijo, que los elementos ardiendo, ese hombre estaba loco, eso es circuncisión. Junto con Juan, que se pasaban hablando de sueño y veían serpientes y truenos y fuegos ardiendo. Pablo no, el de la circuncisión, Pablo dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Un pueblo como jamás hubo en la faz de la tierra, como dijo él. Así que yo te estimulo a que tú sigas en este conocimiento, no dejando de congregarnos en la iglesia, siempre unidos, creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos, vamos a leerlo, mire cómo dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es hasta que todos lleguemos. Diga, todos vamos a llegar. Qué bueno que ninguno de los que conocen se van a quedar. Los únicos que no van a ser cambiados sus cuerpos son los que no tienen este conocimiento. ¿Cómo Dios va a cambiar a un pobre evangélico que anda viendo serpientes en los sueños todas las noches y blasfemando el nombre de Cristo todos los domingos en la iglesia, llamándole pecadora a lo que Él lavó y limpió? ¿Cómo Dios va a transformar a un hombre así? Con un conocimiento tan corrupto, imagínate. O un sacerdote dando una misa con un pedacito de una hostia diciendo que eso es el cuerpo de Cristo, cuando ya la Pascua fue sacrificada por nosotros y Él mora totalmente. ¿Cómo Dios va a transformar a un hombre así? Dios no va a transformar lo que tiene la mente llena de corrupción. Dios va a transformar a los que reciben su evangelio. Ese es el cambio. Tú recibes esta palabra y llegas al conocimiento del Hijo de Dios. Eso Dios lo va a transformar. Y esto es la esperanza del creyente. Esta es la firmeza del creyente. Pastor, y si no sucede, pues esperamos el otro año. Esperamos cuando sea, esperamos 30 años más si hay que esperarlo. Es conforme al propósito de Él. Ahora, yo sé que aquí dice que hasta que todos lleguemos a la estatura. Y a alguna estatura estamos llegando nosotros porque estamos creciendo en gracia. Yo siento que estamos creciendo, ¿eh? Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. ¿Cuántos han sido aquí transformados en su mente? ¿Cuántos se sienten completos y bendecidos? ¿Cuántos entienden su posición en Cristo Jesús? ¿Cuántos saben que han recibido una gracia maravillosa conforme al don de Cristo? Pues eso es crecer en gracia. Eso es subiendo a la estatura de un varón perfecto. Son ustedes bendecidos. Vamos a cantarle al Señor. Bendecidos todos los que me ven por el internet. Un saludo a toda la iglesia de Jesucristo por todas partes del mundo. Y recibo que pronto los ojos de tu entendimiento son alumbrados y puedes entrar a reinar en vida juntamente con nosotros. Desde aquí, desde la capital del sol, Miami, Florida, les envío un beso, un abrazo y recibo que los ojos del entendimiento ya han sido alumbrados. Vamos a cantarle al Señor.